Hola, ¿qué tal, estimada comunidad de Canal Visión B? Yo soy Luis Armando Becerra. El día de hoy me acompaña Aldo Sánchez, Rogelio Sandoval. Ya los conocen ustedes, son del gran team de Visión B. Y bueno, hemos grabado diferentes videos ya al respecto. El día de hoy planteamos o hemos planeado el video sobre el sur-sureste mexicano. Pues para nadie es un secreto que el sur-sureste mexicano ha sido una región históricamente rezagada, ha registrado tasas de crecimiento más bajas que el resto del país y en varios periodos negativas, por supuesto. Entonces, al grado de que algunos autores han llegado a afirmar que México era en realidad dos Méxicos. El México, digamos, del centro, norte, noroeste del país y el México del sur, sureste. O sea, donde generalmente lo asociamos con un ingreso menor, con tasa de desempleo mayor. Inclusive recientemente, aquí voy a meter este nuevo dato, en un ejercicio que hicimos de calcular el valor de la vida por estado en México, que acabamos de publicar junto con otros académicos del extranjero en una revista de Estados Unidos, sacamos cuánto vale la vida en cada uno de los estados de México y pues, oh sorpresa, el valor de la vida en el sur-sureste vale menos que en el centro, norte, noroeste de México. O sea, es controversial porque sí, se podría malinterpretar, o sea, como que qué elementos tomar. Sí, se podría, inclusive ese tema lo vamos a hacer un video de él específicamente. Va a venir uno de los académicos que publicó conmigo el artículo y vamos a tratar el tema, o sea, porque hay una metodología específica para calcular el valor de la vida. Es difícil porque no hay un mercado de vidas humanas. Entonces, como ustedes como futuros economistas o conocedores de economía saben que si no hay un mercado de algo, ¿cómo le doy precio a ese algo? No hay forma. Entonces, pues nos pasa con las vidas humanas, ¿sabes? Pero sin embargo, sí ocupamos saber un valor de la vida. Entonces ahí es otra discusión, pero es tema de otro video. Entonces, en este caso del sur-sureste, pues sí, tenemos ahí históricamente ese rezago. Y pues la pregunta salta también a la vista: ¿por qué en este periodo o en el actual gobierno se han apoyado varios proyectos enfocados en el sur-sureste? Hablemos del Tren Maya, el tren interoceánico, el desarrollo que tiene desde hace años todo lo que es Cancún, todo lo que es Sembrando Vida, que se ha apoyado fuertemente en esa parte de allá. O sea, hay proyectos que son miles de millones de pesos que se le están metiendo al sur-sureste. Dos Bocas también. Dos Bocas, correcto, sí, es un proyecto de bastantes millones de pesos que se está metiendo ahí. Entonces, pues, vale la pena como traer a la mesa la pregunta, bueno, realmente, ¿por qué? ¿Por qué eso? Pues, o sea, ¿hay alguna razón, digamos, que tiene que ver con ese rezago histórico, o simplemente es porque pues ahí estaban las condiciones naturales de los recursos y se da? No sé, habría que traerlo a la mesa. Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Vamos empezando? ¿Quién empezó? Bien, pues como bien analizaba, el problema tiene muchas décadas para atrás, se puede rastrear hasta muchas décadas en el pasado, pero podemos empezar sentando unas bases desde los 80s, que más o menos México se empezaba a liberalizar su mercado, el centro crecía a grandes tasas, había altas tasas de urbanización. Luego en los 90s, con la entrada del Telecán, pues ya se liberalizó por completo el mercado, todos los estados del norte pues comenzaron a industrializar, y mientras todo esto ocurría entre el centro y norte se intercambiaban mercancías y había una bonanza económica, el sur pues estaba completa y absolutamente rezagado, pues no le llegaba ningún tipo de recurso público ni planes de inversión en infraestructura para mejorar las condiciones de ese estado. Entonces, pues de ahí para adelante con Gortari podríamos hablar incluso de temas del enfoque de los gobiernos neoliberales, pero finalmente, para acabar rápido, no les importó o se dejó muy por de lado el desarrollo del sureste, ya que pues había demasiado crecimiento y buenos ingresos en este desarrollo que estaban haciendo con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, ¿no? Pues de ahí ya se puede ver cómo de parte del gobierno esa región del país se fue rezagando poco a poco, se fue haciendo a un lado. ¿Cómo ves, Rogelio? Sí, no, y pues ya
yo creo que fue algo heredado pues desde décadas anteriores, como comentó mi compañero Aldo, y que pues ya en este nuevo gobierno, bueno, que ya va a acabar el gobierno de AMLO, se empezó a ver un trato diferente pues al sur. O sea, ya muchos de los proyectos que tiene AMLO, que los tenía desde la campaña, pues han tenido su sede en esa parte del país. O sea, el Tren Maya que pues se extiende desde Campeche, Yucatán, Quintana Roo, el proyecto interoceánico, que pues es por el istmo de Tehuantepec, o sea, Oaxaca o Veracruz, Dos Bocas, en su natal Tabasco, y así, o sea, así el sureste ha captado la inversión pues del gobierno. En todas las obras, grandes obras del gobierno, pues ahí ha estado el sur como sede. Ahora, de hecho, esos grandes proyectos, que podría pensarse unos son como hasta por justicia social, digámoslo así, yo pienso que a la largo plazo va a quedar huella muy importante y van a ser base o van a sentar las bases de al menos de una dinámica local, al menos de esa región, que va a transformar ciertas realidades. Por ejemplo, simplemente cuántos empleos generó el proyecto del Tren Maya. Estamos hablando, creo que leí, no sé si 10,000 o 15,000 empleos generados nuevos por ese proyecto. Si te vas a Dos Bocas, creo que habla, no sé si de 40,000 empleos, o sea, una cosa fuerte, muchísimos empleos. No, sí, y el sureste, o sea, ya crece más que el promedio nacional. El promedio nacional fue de 3.4 y el del sureste fue de 6.1, si no me equivoco. O sea, quiere decir que esos proyectos específicamente han jalado la demanda, y ustedes como economistas saben de que, bueno, si hay mayor ingreso, ¿sí?, de las familias, de las personas, ese ingreso se convierte en mayor demanda de bienes y servicios, y generalmente pues alguien tiene que producir esos bienes y servicios. Entonces hay las empresas tienen que producir más bienes y servicios, y hay un efecto dinámico positivo, hay un efecto multiplicador. Sí, ¿sí? Dinero llama dinero. Y entonces quiere decir que eso ha funcionado, o sea, de esa manera. Pero yo también lo que les decía ahorita al inicio, esos grandes proyectos en el mediano y largo plazo van a marcar la diferencia o son un ícono en algunas percepciones. El otro día estaba viendo un video de unos, creo que no sé si eran rusos o europeos, que decían que estaban compraron el ticket para subirse al Tren Maya, y se estaban haciendo un video y decían, oh, que muy bonito, que mira, que muy moderno, que ellos allá en sus países se mueven principalmente por tren, y que habían viajado nada más para tener la experiencia de subirse al Tren Maya. O sea, y yo les digo esto, yo he estado viviendo fuera de México diferentes momentos y diferentes regiones, diferentes países, y lo que se conoce de México fuera, me acuerdo de una vez una conversación con un coreano, profesor coreano, ya que supo que nos hicimos un poco como amigos, porque me preguntó de la cultura maya. Le dije, bueno, y ya entonces dije, ¿qué tanto sabe de la cultura maya? No, dice que a nivel de lo que es lo que equivale a la preparatoria aquí, ellos allá en Corea, les enseñan entre las culturas del mundo la cultura maya, o sea, que existió una cultura que fue así, que fue así, y que agarra parte de Centroamérica y parte de México. Por eso me estaba preguntando la cultura maya. Hasta yo preguntaba, ¿sabes algo de maya? No, le digo, ojalá, pero no. O sea, traía cierto interés. Entonces, si eso es así, ese es un botón de muestra, pues habrá mucha gente, una vez que ya está funcionando bien el proyecto del Tren Maya, que hasta el nombre me parece muy atractivo turísticamente hablando, pues va a jalar mucho turismo europeo, asiático, que venga simplemente por tener la experiencia, porque además puedes ir a diferentes comunidades o regiones ahí para ver la cultura maya. Entonces yo creo que es muy interesante ese proyecto, entre otros, pues, que va a funcionar. A ver, varias cosas ahí que mencionó. De lo último que mencionó, el tema de la cultura, hay poquísimos países con tantísima cultura, herencia cultural como lo tiene México. Por eso, pues, muchos países europeos que fueron, pues, colonizados, en el caso de Corea, pues, colonizados también por Japón, les privaron de ese desarrollo cultural por una colonización muy temprana. Pero en el caso de México, al estar tan aislado de esas potencias, generó demasiada cultura, muchas civilizaciones, mucho conocimiento, muchas propias formas de ver la vida. Por eso pues es tan atractivo. Y también con lo anterior, que es en el caso que dice que es a largo plazo,
ahí también es importante diferenciar dos conceptos, que es crecimiento económico y desarrollo económico, porque crecimiento económico pues puede haberlo por un periodo de tiempo muy corto, lo fue Venezuela con el petróleo, hubo crecimiento económico monumental, los ingresos del petróleo ayudó a financiar miles de infraestructuras y miles de proyectos o apoyos sociales a la población, pero eso nunca se tradujo en un desarrollo económico, pues eso no tradujo al bienestar de la población. Se acabó el petróleo, hay crisis del petróleo, bajan los precios del petróleo y la economía cae, colapsa y entra en una serie de revueltas y problemas sociales porque nunca se tradujo en infraestructura y en apoyo a la sociedad. Y yo creo que estos proyectos, que ya los vamos a comentar, ya los comentamos un poco por encima, sí efectivamente pues apoyan a la sociedad, ¿no? El caso del Tren Maya con el tema del turismo, porque no solamente es turismo, es transporte de pasajeros, porque otra cosa importante es que en esos estados la población está muy dispersa, pues viven en pequeñas comunidades rurales y no hay grandes urbes. Entonces este Tren Maya lo que pretende hacer pues es, con esos nuevos empleos que va a generar tanto con el tren, con las nuevas empresas que se creen, es poder empezar a urbanizar a las personas y crear polos de desarrollo. Además del transporte de personas, pues también el transporte de carga, pues es un proyecto muy, muy completo para activar y conectar a todo, pues toda la región del sur. La refinería Dos Bocas, igual, yo me acuerdo desde primaria tenemos como que esta idea en la cabeza, como que a todos la tenemos muy presente, a ver si también coinciden conmigo, que es México es una potencia petrolera, lo fue por muchos años y hasta ahora sigue produciendo mucho petróleo. El problema es que producimos petróleo y se lo vendemos a Estados Unidos lo refina y le compramos el petróleo refinado. Es la historia que nos han contado siempre, porque es ridícula. Somos productores de petróleo, lo vendemos, nos lo refinan en gasolina o diésel y lo compramos más caro. Entonces, la mayoría de los mexicanos conocemos esa situación, pues. Entonces, como dice usted, que es como un acto de justicia social, esta es como una respuesta, pues, a ese problema que todos conocemos, y Refinería Dos Bocas, pues, viene a hacer eso, pues, a refinar y a traer el proceso de añadirle valor aquí mismo en México, específicamente en Tabasco, porque, pues, prácticamente está el dato que el 75% de los combustibles refinados, es decir, diésel y gasolina, se lo compramos a Estados Unidos. Pues no puede ser eso posible si nosotros somos quienes producimos el petróleo, pues hay que producirlo aquí. ¿Cómo? Invirtiendo en infraestructura. ¿Cómo? Pues hacer una refinería, pues. Ya para finalizar el tema de los proyectos y les paso para ver qué opinan. El tema del corredor interoceánico es algo que a mí personalmente el que más me emociona y el que lo más lo veo a largo plazo, pues, porque está la necesidad del comercio mundial, ¿no? Estados Unidos es gigantesco y es quien financió principalmente el tema del canal del Panamá, ¿no? Transportar, digamos, del oeste de Estados Unidos al este de Estados Unidos. Un ejemplo, pasar mercancías de todo lo que es el estado de California a, por ejemplo, Nueva York. Pues hacerlo eso vía terrestre, mediante vías férreas, es extremadamente caro y no es tan eficiente como un buque de guerra con miles de toneladas en contenedores. Entonces vio la forma de pasarlo por el canal de Panamá. Crea un lago artificial y por ahí cruzan las mercancías y se le abre espacio para comerciar con Brasil, con Argentina, con África, con Europa. Se abre un panorama gigantesco con el tema del canal de Panamá, pues cruzar América, que es tan recto y que divide el mar. Pero eso, últimamente, pues, hemos escuchado que en Panamá hay problemas de sequía. El lago que crearon artificialmente se está secando, no pueden pasar tantos barcos por ahí, por tanto, el transporte de buques está bajando y hay una fila gigantesca, hay imágenes de buques esperando cruzar el canal de Panamá porque ya se está acabando el agua, está secando el lago. Entonces, ahí es donde aparecen alternativas al canal de Panamá. Lo tiene Colombia, tiene su propio proyecto, lo tiene Nicaragua, su propio proyecto, pero el más serio y con más infraestructura y con más planeación es el corredor interoceánico donde está el Istmo de Tehuantepec, que es la parte más angosta de México, entre está Veracruz, Oaxaca, empieza en el puerto de Coatzacoalcos y termina en Salinas Cruz, o al revés, pues no da igual. Entonces, esta infraestructura puede ayudar a resolver este cuello de botella, pues, o sea, hay mucha demanda, hay mucho mercado de transporte de mercancías, pero el canal de Panamá ya no se da abasto y está, pues, generando estos problemas de que no se pueden pasar. Entonces, pues, el Istmo de Tehuantepec, pues, el corredor interoceánico puede apoyar a mover todas estas mercancías. No digamos sustitución, porque no es ni poco comparable un buque de carga con un tren, pues sí, pero puede ayudar a aliviar esas cargas, esas descargas de que no pueden pasar los buques, pueden estacionarse en el puerto de Coatzacoalcos, descargarlos y otro buque en el otro lado de Oaxaca, cargarlos. Pues. Y eso, pues, definitivamente, pues, fue un apoyo
a toda la región, aparte de los parques industriales que quiere crear el gobierno alrededor del Istmo de Tehuantepec. Entonces, en conjunto es un proyecto totalmente a largo plazo y que va a ayudar, junto a todos los que ya mencionamos, a un desarrollo completo y un desarrollo económico en el sureste, pues, del país, ¿no? Es impresionante lo que se está haciendo con estos proyectos. Sí, pero personalmente yo diría de que ese proyecto de corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec tiene, pues, no sé, para mí no es tan prometedor, la verdad. Okay. Soy un poco pesimista en eso porque, o sea, Panamá, el canal de Panamá, pues obviamente tiene sus ventajas en términos geográficos, pues, y además de suponer de que se esté saturando el canal de Panamá, o sea, sería muy fácil contrarrestar este problema para el gobierno panameño, pues abriendo ellos también un propio corredor interoceánico ferroviario, pues, porque pues, o sea, es algo muy sencillo y Panamá es un país súper estrecho en casi toda su geografía, pues, o sea, es el el Istmo de Tehuantepec, perdón, no creo que se compare, pues, a las ventajas que ya tiene el canal de Panamá. Ahora, ha habido varios proyectos a lo largo de la historia, ¿no? O sea, está desde el Istmo de Tehuantepec, que ya era un proyecto viejo, ahora se reactivó, muy viejo. Está otro, creo que en Panamá, también muchos años atrás, ahí eran los chinos los que estaban ahí atrás de ese proyecto. Nicaragua, me parece que en Nicaragua, pues en Nicaragua, pero estaban los chinos detrás de la inversión que se requería. Hay otro, creo que en Colombia, inclusive creo que había uno, y más abajo en Argentina. Había otro, allá por no sé si el paso de claro, es que es el que pues utiliza el estrecho de Magallanes, pues, pero esa no es infraestructura, pues es utilizar la geografía, pero está terrible. Sí, y es lo que pues hacía desde antes de que existiera el canal de Panamá. Así es, entonces proyectos hay varios. Ahora, la verdad es que el comercio se ha desarrollado tanto que fácilmente pueden cohabitar o coexistir el Istmo de Tehuantepec, el tren interoceánico y el canal de Panamá, y los dos estar a full, porque con esas filas que tienes ahí de buques. Entonces yo creo que si el tren interoceánico, como se proyecta, va a ser acompañado de parques industriales a lo largo del trayecto, que ya se están subastando algunas áreas, creo yo que se va a desarrollar, y a medida que se pongan sucursales de industrias o factorías alrededor de esas vías, eso va a tomar otra fuerza diferente. Entonces yo pienso que sí, que depende pues de muchas cosas. O sea, tenemos con ese proyecto 100 años, que no podríamos desarrollarlo tampoco en 3, en 4 o en 5. Yo creo que es un proyecto que va a cambiar la historia, al menos regionalmente. Sí, podría ser a lo mejor no un proyecto, o sea, de calado internacional, o sea, que quite el puesto para el canal de Panamá, pero sí podría ser algo muy beneficioso para la economía regional, pues, y la economía nacional en general. Así es. Ahora, yo cuando decía ahorita que es de justicia social, pensé en lo siguiente. Mira, desde que se descubrió el megayacimiento, porque en el mundo del petróleo lo que determinan las tasas de rendimiento de extracción de petróleo son los megayacimientos. Entonces en México se descubrió Cantarell a finales de los 70, ¿sí? O inicios de los 70, mejor dicho, pero se pudo realmente explotar hasta más o menos finales de los 70, Cantarell, que es el megayacimiento de petróleo más grande, porque yo recuerdo hace tiempo hizo análisis de los megayacimientos del mundo y no creo que hay muchos. Entonces, en ese caso de Cantarell, pues cuando ya se vio el potencial que tenía, fue cuando hasta López Portillo salió a decir que lo que tendríamos que aprender los mexicanos es administrar la abundancia, ¿sí? O sea, fíjate el término, o sea, ya olvídense de la pobreza, lo que tenemos que aprender ahora es administrar la abundancia. O sea, somos inmensamente ricos. Entonces, porque sustentaba su idea en ese megayacimiento, que ese megayacimiento ahorita ya está muy demeritado, pues. Pero, ¿y qué es lo que pasó a través de las décadas, a través de los últimos 40, 50 años? Es que hemos extraído una gran riqueza de lo que es Tabasco, Campeche, de esas zonas petroleras. Hemos extraído esa gran riqueza, se vende el petróleo, viene el dinero y el dinero se distribuye para todo el país, pero como en el reparto del dinero esos estados tienen un menor poder político,
pues terminan quedándose con la menor tajada. Al momento de distribuir el presupuesto, esa región históricamente se le ha asignado una menor cantidad. Quiere decir que son los aportantes de riqueza y son los menos beneficiados de esa riqueza. Se quedan solamente con los problemas ambientales, con los problemas de contaminación de aguas, de ruidos, de cosas, pero la riqueza no llega, pues. Entonces, eso era, creo yo, parte del problema que tenía. Entonces, ahora con estos proyectos, pues digo yo, es una cuestión hasta de justicia social, decir, oye, les voy a dar un Tren Maya que va a reactivar la economía, Dos Bocas, por ejemplo, que otra vez es del petróleo, pero bueno, ya decía Aldo ahí la justificación que se tiene que hacer, o que se debe, que por qué debe hacerse, lo del tren interoceánico y otros proyectos que están en desarrollo. O sea, yo pienso que el sur-sureste se va a desarrollar mucho en el tema turístico, o sea, es una industria relativamente limpia, y más cuando se pega con infraestructura como es un tren. Yo, por ejemplo, que he vivido en otros países, el medio de comunicación, por ejemplo, en Holanda, que específicamente me tocó, principalmente es tren, y no estamos hablando de estratos sociales, la mayoría de la gente se mueve en tren. Eso tiene beneficios ambientales, beneficios económicos, beneficios de empleo, etc. Yo creo que el proyecto de conectar México, inclusive no solamente el sur-sureste, sino conectar México vía tren, es una cuestión viable, y que ojalá las nuevas administraciones retomen ese proyecto, y que imagínate un tren que pase por aquí, pues ya está de hecho la vía, pues, pero está especificada solamente para carga. Mazatlán, Los Mochis, y conectas con un tren de pasajero que venga de Guadalajara, Mazatlán, todo lo que se implica Mochis le pega a Chihuahua, ¿sí? Chihuahua lo pegas otra vez a la otra parte de acá, para la parte norte del país, hasta Monterrey. O sea, oye, pues conectas un gran circuito de tren y te podrías mover fácilmente el tren, y el tren tiene la ventaja de pasajeros, que es económico, es eficiente y mueve mucha cantidad de personas, y desahogas el tráfico por carro, por vehículo en las carreteras, porque tienes una vía propia para eso. Entonces yo creo que ahí hay mucho trecho por caminar. Ojalá que se retome el proyecto de pasajeros y que se haga también el de carga, pues, o sea, porque ahorita las vías funcionan, pero solamente para carga, pero pues ojalá que se desarrollen aún más. Pues eso es, no sé si quieres agregar algo más, Rogelio o Aldo, acerca del tema que estamos hablando. Hay una última idea que, bueno, al menos que yo recuerdo, que me decías, Aldo, hace un momento, tras de cámaras, que me parece muy importante, que es que a partir de la entrada del TLC, los mayor beneficiados, regionalmente hablando, es el norte y el centro del país. Y los que los que se beneficiaron menos es el sur-sureste. Estamos hablando de que entró desde el 94 funciona el Telecan en su primera versión, pues, o sea. Sí, pues aquí podría estar apareciendo en pantalla la gráfica. Tomé de datos del INEGI el PIB del 88 hasta 2018 y junté a los estados por zonas, entre el norte, el grupo del norte, el grupo del centro y el grupo del sur. Y si ve la gráfica, la que está hasta abajo, que es la línea gris, siempre en el sur, no importa si son épocas de recesión económica o de bonanza económica, siempre el sur siempre está por debajo de las tasas de crecimiento entre el norte y el centro. Pues siempre se puede ver, tanto socialmente como gráficamente, macroeconómicamente, económicamente, no hay lugar para debatir si se debe apoyar o no al sur. Se debe debatir cómo apoyar al sur, porque los datos ahí están. Es una marginada. Se tiene que nivelar las tres regiones del país. No puede ser que un tercio del territorio esté marginado, y se comprueban o se respaldan con este tipo de datos. También estos temas ya los he comentado con otras personas, y siempre sale, o me han llegado a comentar de que, pero es que tú mira los PIB per cápita. Si tú pones un ranking del PIB per cápita, Campeche sale hasta arriba, me parece, con casi $500,000 de pesos al año por persona, pues. Pero pues es un entendimiento muy limitado de la economía, porque el PIB per cápita te da poco o nulo entendimiento de la situación de ese estado, pues, porque, como digo, puede haber mucho crecimiento económico, puede haber altas tasas de crecimiento, muchos ingresos, pero pues eso no se traduce en el bienestar de la sociedad, solamente se traduce en el bienestar, pues, de las empresas que se quedan con esos ingresos, pues no se distribuye en la sociedad.
Sí, fíjate que pues eso es la realidad, y bueno, yo me refería como justicia social el que hoy se le esté metiendo toda esa carretada de dinero al sur sureste, y obviamente pues tendrá que continuarse con muchos proyectos, las nuevas administraciones tendrán que también ver al resto de regiones, obviamente de México, y hay una nota que nomás lo quiero dejar como en la mesa ahí para un tema posterior. Este gobierno, por ejemplo, o la actual administración, creo que pudo invertir en grandes en proyectos, o proyectos de gran calado, como se llama, porque había margen en el presupuesto de hacer cambios en la asignación y de limitar o de eliminar la corrupción y poder destinar recursos a esos proyectos. Pero ese margen ahorita creo que ya se eliminó o ya no existe o es muy limitado. Entonces, ¿de dónde van a salir los recursos para nuevos proyectos de gran calado? Por ejemplo, ahorita yo hablaba, se requiere un tren de pasajeros para todo el país. ¿De dónde van a salir los recursos? Entonces, ahí bota a la mesa el tema de una posible reforma fiscal. Que, ojo, los candidatos no están hablando de reformas fiscales porque no son populares las reformas fiscales. En ningún país del mundo alguien va a votar por ti porque le digo, oye, voy a subirte los impuestos. No. Okay. Entonces, al contrario, lo que están prometiendo, si te fijas, los candidatos candidatos y candidatos, lo que están prometiendo es, voy a dar más apoyos, más dinero. Es más, voy a bajar la edad de pensión de 65 a 60 y ya no sé qué. O sea, ¿y el dinero? ¿De dónde va a salir? Pues está el dato que teníamos un déficit, creo que de 2 billones de pesos, ¿no? Entonces, ya el margen de maniobra presupuestal que se tiene es muy limitado. Entonces, yo me atrevería a plantear o a pensar que se requiere una reforma fiscal. Y el gran reto de los nuevos gobiernos, o el nuevo gobierno, es plantear una reforma fiscal. No es nada sencillo, es complicado. Porque estás hablando de los impuestos, de las tasas, de los ingresos, a quién le vas a cobrar más, a quién le vas a cobrar menos, y en esos ajustes, hombre, es unas discusiones profundas donde los economistas tenemos que participar activamente, entre otras profesiones. Entonces, pues ahí el tema lo quiero dejar en la mesa nomás, está así muy como, interesante, así sí, como claro, pintadito, pues para abordarlo en un futuro nosotros, cómo sería una posible reforma fiscal en México. Aunque haciendo un adelanto, yo diría que la reforma fiscal tendría que más ir por el lado de cómo combatir la corrupción, porque la corrupción es el agujero negro que devora todos los recursos públicos, porque, o sea, dinero cae a la federación, pues. El problema es que, por ejemplo, muchas veces notas infladas, o sea, por ejemplo, las obras, Dos Bocas, ya se triplicó el valor que se tenía previsto, o sea, y ese dinero, o sea, ¿por qué no cae ningún responsable? O sea, ¿qué no se supone que iba a valer esta cantidad y ahora me está diciendo que vale el triple? O sea, sí. Ahí deberían de empezar a caer responsables, pues, o por lo menos empezar a hacer la investigación. Sí, hay muchas cosas, hay retos por cumplir. La corrupción tiene que seguirse combatiendo y caiga quien caiga, no tiene que haber corrupción. Pues tenemos que eliminar ese lastre, ese cáncer de la economía debe desaparecer. O sea, no podemos permitirnos como nación, como ciudadanos, que siga existiendo la corrupción. Y obviamente, pues si una vez que se vean que esos márgenes presupuestales de mover recursos ya la cobija no alcanza, pues hay que hacer crecer la cobija. Yo lo vería como antes de la reforma fiscal. Sí. Primero esta medida y ya luego podemos hablar de la reforma fiscal. Sí, pero yo decía al inicio también que ya se hicieron muchos cambios. Ya haz de cuenta que mi cobija es del tamaño de esta mesa, ya cambié las piezas para acá, y ya salió recurso para grandes proyectos, pero el margen que tengo para seguir moviéndolas, a lo mejor ya es muy reducido, ¿sí? Que hay que seguirlo haciendo, no estoy de acuerdo que se siga haciendo, pero ya es muy reducido, por lo tanto tendríamos que empezar a pensar en una posible reforma para que la mesa crezca, porque si no, no va a alcanzar, pues ese es el planteamiento. Pero bueno, dejémoslo así nomás como plantearle la mesa, claro. y
demos una leída y lo platicamos aquí con mucho gusto. Perfecto. Claro. Bueno, pues gentil auditorio que nos sintoniza el canal Visión B, hemos llegado al final del video. Le pedimos que nos recomiende el canal, que dé like, que se suscriba si no lo está. Con eso nos ayuda mucho. O sea, y si quiere comentarnos o opinar cualquier cosa ahí en la caja de comentarios, con mucho gusto déjelo y le contestamos, platicamos con usted con toda confianza. Gracias por sintonizarnos, le agradecemos. Gracias, Rogelio, gracias Aldo, y pues estamos a sus órdenes. Y adiós, nos vemos al próximo video. Adiós, producción. Hasta luego.